hermanos mexicanos, hoy me dirijo a ustedes con un nudo en el corazón. Las calles de nuestro país, que deberían vibrar con el clamor de la justicia, permanecen en un silencio inquietante. Mientras México enfrenta una crisis de corrupción, polarización y retrocesos democráticos, la mayoría de nosotros observamos tranquilamente desde la distancia, limitando nuestra indignación a las redes sociales o resignándonos a la pasividad. Este video busca responder una pregunta dolorosa: ¿por qué no salimos a manifestarnos? Pero más allá de analizar, es un llamado a despertar. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum han prometido transformación, pero sus proyectos han dejado un rastro de fracasos que amenaza nuestro futuro. Desde el desfalco de recursos hasta el adoctrinamiento en las escuelas, la ciudadanía parece atrapada entre el desencanto y el miedo. Sin embargo, la historia nos enseña que el cambio nace en las calles, en la unión de voces que se niegan a callar. Hoy los invito a reflexionar, a cuestionar y sobre todo a actuar. El 8 de mayo frente a Palacio Nacional y el 1 de junio en el Domingo Negro tenemos la oportunidad de alzar nuestras voces. Despertemos, México, y recuperemos nuestro destino. En México, las manifestaciones han sido el latido de nuestra lucha por la justicia, desde el movimiento de 1968 hasta las marchas por Ayotzinapa. Siempre las calles han sido el escenario donde el pueblo exige cambios. Sin embargo, en los últimos años la participación ha caído, y ha caído drásticamente. Marchas que antes reunían a decenas de miles ahora apenas convocan a cientos. Este fenómeno no se explica solo por apatía. El desencanto juega un papel crucial. Muchos ciudadanos sienten que las protestas son cooptadas por partidos o reprimidas incluso por el gobierno. Por ejemplo, en 2024, las vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional durante la Marcha por la Democracia simbolizaron una barrera física y emocional entre el pueblo y el poder. Además, la narrativa oficial, que tacha a los manifestantes de fifís o conservadores, desanima a quienes temen ser estigmatizados. Los fracasos de AMLO, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que costó 331 millones de pesos, o la opacidad del Tren Maya, han generado indignación, pero no han logrado movilizar masivamente. Esta baja participación refleja una sociedad que está cansada, pero también a una que aún no encuentra el camino para canalizar su frustración en una acción colectiva. Es hora de que rompamos ese silencio. En contraste con las calles vacías, las redes sociales arden de indignación. Cada día, miles de mexicanos publican tweets, comparten memes y denuncian los fracasos del gobierno, desde la inseguridad hasta el colapso del sistema de salud. Este activismo digital es valioso. Hashtags como aquel de justicia para Ayotzinapa o no a la reforma judicial han amplificado las causas que son importantes. Sin embargo, esta furia rara vez se traduce en acción concreta. Nos hemos acostumbrado a creer que un me gusta o un retweet es más que suficiente, pero el cambio real requiere sacrificio y presencia física. La gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, marcada por el colapso de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertos, o simplemente su manejo errático de la pandemia, generó críticas masivas en línea, pero no protestas masivas en las calles. Este contraste revela una trampa. Las redes nos dan la ilusión de lucha sin el esfuerzo de organizarnos. La cuarta ola del feminismo nos muestra el camino, combinando hashtags como el de Ni Una Menos con marchas masivas. Necesitamos llevar nuestra indignación más allá de la pantalla, transformar los clics en pasos y los tweets en pancartas. Solamente así haremos temblar al poder. El desencanto es obviamente una de las principales razones por las que las calles están vacías. Los mexicanos hemos visto cómo movimientos genuinos son manipulados por intereses políticos. En Sinaloa, por ejemplo, una protesta ciudadana contra la inseguridad fue infiltrada por el PRI, lo que desanimó a los participantes. Este tipo de experiencias sí siembra desconfianza, haciendo que muchos prefieran quedarse en casa antes que ser utilizados. Además, la represión gubernamental refuerza el miedo. Durante el sexenio de AMLO, las protestas han enfrentado gas lacrimógeno, detenciones arbitrarias y vallas metálicas como las que rodearon Palacio Nacional en 2024. Los fracasos de AMLO, como el desvío de 500 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, han indignado a la población. Pero la falta de líderes confiables y la polarización dificultan la organización. Claudia Sheinbaum, por su parte, ha enfrentado críticas por su indiferencia ante las protestas feministas en la Ciudad de México
donde las manifestantes fueron reprimidas en lugar de ser escuchadas. Este entorno de desconfianza y represión nos ha paralizado a los ciudadanos, pero no podemos permitir que el miedo nos esté venciendo. Es momento de reconstruir la confianza y salir a las calles con un propósito en común. A pesar de todos estos obstáculos, hay luces de esperanza que nos convocan a actuar. El próximo 8 de mayo se ha llamado a una manifestación frente a Palacio Nacional para exigir transparencia, justicia y un alto a la inseguridad. Esta protesta no pertenece a un partido ni a una élite, sino al pueblo mexicano que está harto de promesas rotas y vacías. Es una oportunidad para alzar la voz contra los fracasos de Andrés Manuel y de Claudia, como el Tren Maya, que ha costado más de 500,000 millones de pesos con retrasos y daños ambientales, o la refinería de Dos Bocas, que supera los 17,000 millones de dólares en costos sin estar plenamente operativa, es más, ni siquiera está operativa. También es un momento para cuestionar la continuidad de estas políticas bajo Claudia Sheinbaum, cuya gestión en la Ciudad de México dejó un sistema de transporte público en crisis. El 8 de mayo, frente a Palacio Nacional, podemos demostrar que no estamos dormidos, que nuestra indignación es más fuerte que las vallas metálicas. Lleven sus pancartas, sus banderas, sus cacerolas y su amor por México. Esta manifestación es un primer paso para recuperar el espacio público y recordar al gobierno que el poder verdadero reside en el pueblo. Otra fecha crucial es el día 1 de junio, cuando se llevará a cabo una marcha nacional bajo el hashtag Domingo Negro en referencia al fin de la justicia, como la conocemos actualmente en México. Esta movilización busca visibilizar el rechazo a las reformas que amenazan la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares de nuestra democracia. El gobierno de Andrés Manuel ha impulsado cambios que concentran el poder, como la elección popular de jueces, que hay muchos expertos advierten podría politizar la justicia, de hecho la está politizando. Claudia Sheinbaum, como aliada de estas reformas, ha defendido esta agenda sin cuestionar sus riesgos. La marcha del día 1 de junio es mucho más que una protesta, es un símbolo de resistencia contra la erosión de nuestras instituciones. En cada ciudad, en cada plaza, los mexicanos podemos unirnos para decir basta a los fracasos gubernamentales, como la inseguridad que ha dejado más de 180,000 homicidios en el sexenio pasado, o el colapso del sistema educativo. El Domingo Negro es una invitación a vestir de negro, a vestir con nuestras mejores ropas, a marchar con dignidad y a mostrar que México no aceptará imposiciones. Organicen en sus comunidades, convoquen a sus vecinos, hagan que el 1 de junio sea un día histórico de resistencia pacífica. Mientras las calles permanecen silenciosas, México sufre un desfalco continuo que nos roba el futuro. La corrupción y el mal manejo de recursos han marcado el sexenio de AMLO. Proyectos como el Tren Maya, con un costo inflado de más de 500,000 millones de pesos, o simplemente el aeropuerto Felipe Ángeles, que no cumple ni siquiera con estándares internacionales, son ejemplos de despilfarro. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que costó 331,000 millones de pesos, es otro golpe al erario. Claudia Sheinbaum, por su parte, dejó una Ciudad de México con deudas y obras inconclusas, como el cablebús, que no resolvió los problemas de movilidad. A pesar de estas cifras escandalosas, la ciudadanía permanece pasiva, aceptando el desfalco como parte de la realidad mexicana. Esta resignación es peligrosa. Cada peso robado es un hospital sin medicinas, una escuela sin recursos, un sueño roto para nuestros hijos. La falta de protestas masivas permite que la opacidad continúe. No podemos seguir siendo espectadores de este saqueo. Es hora de salir a las calles, de exigir rendición de cuentas y de recordar que los recursos públicos son nuestros, provienen de nosotros, no son de los gobernantes. Otro ejemplo de nuestra inacción es la nueva escuela mexicana, un proyecto educativo que ha generado controversia por su enfoque ideológico. Los libros de texto gratuitos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel han sido criticados por exaltar figuras políticas actuales, distorsionar la historia y minimizar el pensamiento crítico. Este adoctrinamiento busca moldear la mente de nuestros niños, pero la respuesta ciudadana ha sido tibia, cuando mucho. Algunas protestas, como las de padres en Chihuahua, han denunciado estos contenidos, pero no han logrado una movilización nacional. Claudia Sheinbaum, como defensora de la 4T, ha apoyado la nueva escuela mexicana sin cuestionar sus fallas, ignorando las voces de maestros y de familias. La pasividad ante este proyecto es alarmante. La educación es la base de nuestro futuro, y permitir que se convierta en una herramienta de propaganda es un error que pagaremos carísimo los mexicanos. Los fracasos educativos de este gobierno, como la falta de inversión en infraestructura escolar,
Definitivamente agravan el problema. Y nosotros no podemos quedarnos callados mientras se juega con la mente de las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Es hora de salir a las calles, de defender la educación libre y de exigir un sistema que forme ciudadanos críticos, no seguidores ciegos. El discurso oficial de AMLO y de Claudia ha convertido al neoliberalismo en el chivo expiatorio de todos los males de México. Esta narrativa repetida sin matices ignora que políticas neoliberales trajeron avances, como la apertura comercial que impulsó exportaciones o la estabilidad macroeconómica de los años 90 y en principios de los 2000. Los ataques infundados al neoliberalismo polarizan a la sociedad, desviando la atención de problemas reales como la corrupción o la inseguridad, que definitivamente han empeorado bajo este gobierno. Por ejemplo, el desmantelamiento de instituciones como el Seguro Popular, en nombre de combatir el neoliberalismo, dejó a millones sin acceso a la salud. Claudia Sheinbaum ha seguido esta línea, criticando el pasado sin ofrecer una sola solución que sea efectiva, como hemos visto en su gestión de la pandemia en la Ciudad de México, donde la falta de coordinación costó vidas. Esta retórica fomenta la pasividad al presentar un enemigo abstracto que no requiere acción concreta para combatirlo. En lugar de culpar al pasado, necesitamos exigir resultados al presente. La ciudadanía debe rechazar estas narrativas divisivas y debe de salir a las calles para demandar políticas basadas en hechos, en ciencia, no en discursos populistas e ideologías. México merece un debate honesto, no una guerra contra fantasmas. La narrativa esta de los blancos barbados y de ojos azules usada por Morena y sus oficialistas para desacreditar a los críticos es un recurso populista que termina otra vez por dividir a los mexicanos. Esta frase, que evoca una supuesta élite extranjera o privilegiada, busca deslegitimar cualquier opción tachándola de antipatriótica. Sin embargo, esta retórica no solamente es falsa, sino que fomenta la pasividad al hacer que muchas personas sientan que su voz no importa si no encajan en el relato oficial. Claudia Sheinbaum ha reforzado esta polarización, ignorando las críticas legítimas a su gestión, como el abandono de las víctimas de la línea 12. Los fracasos de ambos líderes, desde la crisis de seguridad hasta el colapso económico, nos afectan a todos, sin importar el color de piel o el origen. Esta división artificial nos debilita como nación, alejándonos de la unidad necesaria para enfrentar los retos. La resistencia debe rechazar estas narrativas y abrazar la diversidad de México. Salir a las calles el 8 de mayo y el 1 de junio es una forma de demostrar que somos un solo pueblo, unido por el amor a nuestra patria y el deseo de un futuro mejor. La historia de México está escrita con la tinta de la resistencia. Desde la independencia hasta el movimiento zapatista, todas estas protestas han transformado nuestra nación. Hoy, frente a los fracasos de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, necesitamos una resistencia civil activa y pacífica, una que despierte a la ciudadanía. Los errores de este gobierno, como la militarización del país o la opacidad en el manejo de la pandemia, exigen una respuesta colectiva. No se trata de violencia, sino de presencia. Ocupar las plazas, alzar pancartas y exigir justicia. La represión de protestas como las feministas en la Ciudad de México, bajo Claudia Sheinbaum, no debe intimidarnos jamás. Cada marcha es un recordatorio de que el poder reside en el pueblo. La manifestación del 8 de mayo y la marcha del día 1 de junio son oportunidades para organizarnos, para mostrar que no aceptaremos más mentiras ni retrocesos en cada ciudad, en cada comunidad. Nosotros podemos construir redes de resistencia que fortalezcan nuestra democracia. La pasividad nos ha costado carísima. Ahora es momento de actuar con valentía y unidad. Que nuestras voces resuenen en las calles, recordando al gobierno que México no se rinde jamás. Mexicanos, el silencio no es una opción. La pasividad ha permitido el desfalco, el adoctrinamiento y la polarización entre nosotros. Los fracasos de AMLO, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, y los de Sheinbaum con el colapso del metro y la crisis de seguridad en el país, nos han robado el presente y están amenazando fuertemente nuestro futuro. Pero aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Yo los invito a todos ustedes a unirse a la manifestación de este 8 de mayo frente a Palacio Nacional, a alzar la voz en la marcha del 1 de junio bajo el Domingo Negro y a organizar marchas en sus ciudades el día de las elecciones judiciales. Que cada plaza del país se llene de ciudadanos que exigen transparencia, que exigen justicia, que exigen democracia. Únanse todos ustedes a la resistencia civil activa y pacífica, porque México no se salvará desde un teclado, sino desde las calles. Lleven su indignación, su esperanza y su amor por México. El 1 de junio vistamos nuestras mejores ropas y hagamos historia. No permitamos que el miedo o el desencanto nos detengan.
Despertemos, México. Salgamos a las calles y luchemos por un país digno, justo, libre. El futuro es nuestro, sí, pero tenemos que luchar por él.